Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 10:16. Hoy vamos a hablar de nuestra profesión, la periodística, pero desde un prisma diferente y seguramente que para muchos de ustedes desconocido. Hablamos de los directores de comunicación de empresas, partidos, instituciones y asociaciones, figuras clave para que muchas entidades crezcan. De hecho, sin comunicación no hay liderazgo, al menos esa es la máxima de la Asociación de Directivos de Comunicación, conformada por 1000 asociados y con 30 años de vida. Hoy vamos a entrevistar a la recién nombrada presidenta de DIRCOM en Castilla y León. Ella es Ana Carretero, sustituye al periodista Óscar Campillo, el que fuera director general de esta televisión en sus inicios. Buenas noches, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, la verdad es que es un placer estar al otro lado, uno siempre está al otro lado y ahora estar rodeada de compañeros es un placer, así que buenas noches. Es difícil ese papel, ¿eh? Yo no me difícil, quiero ver en el papel de que me entreviste, pero bueno. Ana, ¿crees que las pymes, sobre todo de Castilla y León, creen en la comunicación y sobre todo queda todavía mucho por hacer o bueno, se han dado cuenta de lo importante que es vender bien lo que hacen? Pues bueno, yo creo que hemos recorrido mucho camino, queda mucho por hacer. En Castilla y León hay pymes y hay marcas muy consolidadas y hay profesionales, compañeros que hacen un magnífico trabajo, que creen en la comunicación y que de verdad la practican, pero sí que es verdad que todavía las empresas, los empresarios y las empresarias tienen todavía que creerse un poco más la importancia de la comunicación. Desde la Asociación de Directivos de Comunicación trabajamos por poner en valor esa función estratégica. Queremos que la comunicación esté en la toma de decisiones estratégicas de las empresas, porque creemos que sin comunicación no hay liderazgo y tampoco hay una gestión responsable. Entonces, creemos que cuanto mayor sea la importancia que se le dé a las empresas de comunicación en las entidades, las empresas serán más fuertes, tendrán unas marcas más consolidadas, podrán trasladar mejor a la sociedad cuál es su propósito, el para qué y cuáles son esas relaciones que establecen con el entorno y tendremos empresas más fuertes, más competitivas que podrán transformar los territorios en los que operan y por tanto la sociedad. Al final la comunicación mejora las empresas y por tanto se mejora la sociedad. Eso está claro. Y la pandemia y las consecutivas crisis económicas que hemos sufrido han demostrado que muchos empresarios consideran que lo vital es la comunicación o todo lo contrario, que bueno, digamos que es esa área sustituible, hay que reducir costes y lo primero que hacen es recortar en la comunicación. Bueno, pues yo creo que, no diría que por primera vez en la vida, pero sí que es verdad que los que nos dedicamos a la comunicación hemos visto que en nuestras empresas, a nivel general, se ha puesto de manifiesto esa necesidad, ¿no? Al final, si algo hemos tenido de bueno los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, es que estuvimos al pie del cañón porque la única ventana abierta que tenían las empresas, las instituciones, las entidades del tercer sector para comunicarse con sus grupos de interés era a través de la comunicación. El resto hubo un apagón, digamos. El resto hubo un apagón. Claro. Entonces, a las empresas bueno, pues se dieron cuenta de que era necesario por dos razones. Los ciudadanos y sus grupos de interés pedían información rápida, contrastable, real, veraz. Y a través de todas las crisis y también de una pandemia tan grande como la COVID-19, la sociedad, los ciudadanos en general piden a las empresas un mayor compromiso social, que se posicionen con temas que de verdad importan. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de digitalización, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que, por suerte, pues nos hemos dado cuenta de que era la única ventana que tenían las empresas para relacionarse, pero no solo con sus públicos externos, accionistas, inversores, sociedad en general y medios de comunicación, sino también con su plantilla. Muchas empresas tuvieron que enviar a sus empleados y empleadas a sus casas a teletrabajar y era la única manera de mantener un contacto con ellos, de seguir generando ese sentimiento de pertenencia de los empleados con la empresa. Los directores de comunicación, los DIRCOM, hacen comunicación externa, pero también interna, que es una labor importantísima. Yo no sé qué es más difícil a veces. Bueno, pues es un público como el resto de públicos, que son pues, la sociedad, los medios de comunicación, los accionistas, los inversores y al final siempre decimos que los empleados son los prescriptores o los mayores prescriptores de nuestras empresas y tenemos que tener una estrategia perfectamente diseñada dentro de las organizaciones para que los empleados se sientan parte de esa empresa, mejore el clima y por tanto puedan hablar y trasladar muchísimo más el propósito que tienen las organizaciones. Máxime cuando ahora bueno, pues la sociedad de la información está mucho más democratizada, la comunicación digital, el auge de las redes sociales y todos podemos opinar sobre
lo que queramos, pero también sobre nuestras empresas. Eso es. Vamos a hablar de la comunicación en crisis, que es cuando uno se imagina un director de comunicación desde un punto de vista casi muy cinematográfico, se imagina cuáles son las claves, ¿no?, para vivir un momento así y que salgan a flote las empresas. Tú lo viviste bastante, tengo que decir que ella es la directora de comunicación y de marketing de la Fundación Caja de Burgos, pero también fue la responsable de la comunicación en Caja de Burgos en aquellos años de la reestructuración financiera, cuando se hablaba de la fusión de cajas, de aquel músculo financiero. Creo que me decías hace unos instantes que tú ibas con los periodistas en el móvil cuando hacías la compra, ¿no?, porque aquellos meses fueron complicados. Danos 3 claves para un momento de crisis que tiene que hacer una empresa o qué es lo que tiene que pararse a pensar antes de tomar decisiones. Mira, pues la mejor gestión de una crisis es gestionar cuando no ha ocurrido la crisis todavía. ¿Vale? Al final no podemos establecer acciones a corto plazo y decir ahora nos ha ocurrido una crisis, vamos a tomar unas ciertas decisiones a corto plazo y vamos a apagar el fuego ahora mismo. La mejor gestión de una crisis es la anticipación y la preparación. Debemos establecer estrategias de comunicación sostenibles en el tiempo, bajo las que se enmarquen esas estrategias de comunicación de crisis y saber identificar muy bien cuáles son los riesgos que tiene la empresa. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué vamos a hacer si nos pasa? ¿Quién va a hablar cuando eso nos pase? ¿Y qué vamos a decir cuando eso nos pase? Tiene un portavoz, eso es importante, siempre el mismo portavoz. Luego, ¿quién habla? Ya. La segunda de las claves, yo diría, la agilidad. Los directores de comunicación, lejos de que muchas de las personas se piensen que trabajamos de 8 a 3 y que tardamos en contestar o que a veces somos ciertos stoppers, ¿no?, con los medios de comunicación y nos guardamos la información, ejercer una comunicación profesional requiere estar disponible 24, 7, 365 días del año y más en una crisis cuando pues tus grupos de interés te están reclamando información y hay que ser muy ágil porque la sociedad te lo reclama y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen una función social muy importante y te necesitan como fuente fiable, confiable y necesitas atenderles. Bueno, algo más dicho de la percepción que tienen los medios de comunicación en general, de los directores de comunicación. ¿Tú crees que no nos vemos como un aliado, sino has dicho un stopper, ¿no? Bueno, como un obstáculo? Es verdad que a veces los directores de comunicación, esas frases tan poco adecuadas, ¿no?, de, este tema no toca, esta pregunta no es pertinente, o precisamente eso, haces una pregunta o preguntas un dato y te contestan 3 semanas después. ¿Cómo crees que percibimos los medios de comunicación a día de hoy a la figura de los directores de comunicación? Bueno, quiero pensar, y más que hacer una valoración sobre cómo nos vemos, quiero pensar que también hemos avanzado, pero más de que cómo nos ven, vamos a decir que qué sería lo ideal, ¿no?, que ocurriera. Al final tenemos que reconocernos como aliados, estamos condenados a entendernos, nos necesitamos y al final cada uno tiene una función, tiene un oficio, pero compartimos una columna vertebral y trabajamos bajo unos mismos mandamientos que son la defensa de la verdad, la transparencia, la confianza y la relación con esos grupos de interés, ¿no? O sea, al final un medio de comunicación necesita fuentes confiables, que a veces son las empresas, las instituciones y las administraciones públicas, y las empresas o instituciones públicas, la otra parte, necesita de los medios de comunicación para trasladar sus mensajes, su propósito, su para qué en la sociedad. Entonces creo que una de la tercera clave, ¿no?, que me preguntabas en crisis y también en una estrategia de comunicación en general tiene que ser la humildad. La humildad me parece un valor esencial tanto en el ejercicio de una profesión como es la del director de comunicación. Los directores de comunicación ni trabajamos de 8 a 3 ni solo hacemos notas de prensa, ni los medios de comunicación siempre van a pillar. Entonces, creo que nos debemos entender, juntos podemos construir mensajes que transforman la sociedad y podemos tener una sociedad mejor. ¿Y qué diferencias existen entre un DIRCOM de una empresa o una fundación como tú trabajas y un jefe de prensa o un director de comunicación de una institución pública, de un partido político? Porque al final todos os debéis a vuestros jefes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no debiera haber ninguna diferencia en cuanto al tronco, ¿no?, como decía, no a la columna vertebral ni a los principios básicos de ejerción del ejercicio de la profesión.
Cambia la operativa, cada uno tenemos unas agendas, unos ritmos de trabajos, unos jefes diferentes y una actividad diferente. Pero al final todos tenemos que trabajar con un ejercicio de una buena responsabilidad y de ejercer una profesión responsable. Los directores de comunicación tenemos que velar por la reputación de nuestras compañías, por trasladar muy bien los mensajes de nuestras compañías, por escuchar a la sociedad. La escucha social es importantísima para saber qué se está cociendo y más ahora cuando la sociedad habla y habla en un mundo online que hasta hace poco no existía. Y debemos adelantarnos y anticiparnos a todo eso entonces y gestionar esas crisis. Por tanto, cualquier director de comunicación de cualquier entidad debe trabajar con esos valores a largo plazo y con esa verdad por delante y con esa transparencia. Y otra de las cosas, tenemos que trabajar porque lo que parezca también sea. Esa coherencia en las organizaciones. No vamos a decir lo que no somos, no vamos a hacer lo que no hemos dicho o al revés, ¿no? Vender humo, ¿no? Vender humo. Entonces, las acciones a largo plazo, y eso es trasladable a cualquier ejercicio de la profesión de la comunicación en cualquier organización. Ana, ante la crisis de los medios de comunicación, llevamos en crisis, ni sé, yo creo que desde que empecé a trabajar, la comunicación corporativa se ha convertido en estos momentos en un nicho de trabajo. Las nuevas generaciones de periodistas tienen vocación también por trabajar en este tipo de gabinetes, de empresas, o no sé si es una opción que ahora mismo los que salen de las aulas de las facultades de periodismo y de ciencias de la información no se plantean. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que cada vez más se va abriendo camino hacia esta profesión que va cambiando. O sea, es una profesión, yo creo que todavía no tenemos la que va a ser en un futuro, ¿no? Y sí que se ofrece actualmente como una profesión porque la comunicación corporativa pueden ser muchas cosas. Desde la Asociación de Directivos de Comunicación queremos que el DIRCOM se posicione como un agente transformador del cambio, que ayuda a sus empresas a establecer diálogos con sus grupos de interés, ¿no? A hacer esa escucha, a trasladar el mensaje, pero dentro de un trabajo de comunicación corporativa están la comunicación interna, la comunicación externa, los eventos, las relaciones con las instituciones. Y ahí hay profesiones de organización de eventos, producciones audiovisuales, fotógrafos, diseñadores, periodistas, incluso hay departamentos de comunicación que cuentan con ingenieros de datos. O sea, la profesión está cambiando, está evolucionando, se está haciendo mucho más transversal y multidisciplinar y exige casi que seamos equipos de trabajo multidisciplinares, no solo periodistas. ¿Cuesta mucho a las empresas que los directores de comunicación estén en los comités ejecutivos, que estén en esa toma de decisiones diaria de las empresas? Sí, porque yo creo que tenemos todavía que hacer un largo trabajo en que exista esa sensibilización para que la comunicación se entienda tan importante como un área de recursos humanos, un área jurídica o un área legal. Decía antes que al final una gestión responsable es una gestión que tiene en cuenta la comunicación y que sin comunicación y liderazgo y que desde los departamentos de comunicación podemos promover iniciativas que ayuden a nuestras empresas a ser más responsables. Cuando eso vaya calando cada vez más y también las empresas entiendan lo que de verdad se aporta, y nosotros también tenemos que hacer una autocrítica como directores de comunicación, tenemos que encontrar cada vez más sistemas de medición que pongan en valor lo que un director de comunicación aporta a la reputación o a la consecución de clientes o de alianzas. Entonces, cuando eso ocurra, pues seguro que en 4 años o 5 nos sentamos aquí y muchas empresas tienen sus directores de comunicación y directoras de comunicación. Eso es. Y tenemos empresas más fuertes y una región mucho mejor también. Tengo aquí a 3 periodistas, no sé si alguno de ellos te ha llamado alguna vez para pedirte algún dato. Yo lo he hecho, y es verdad que siempre me has dado la información y me has tratado muy bien, lo cual también, gracias, eso es importante. David Frechilla. Sí, pues bueno, encantado, Ana. He estado muy atento, me imagino, como el resto de compañeros, a lo que nos has contado. Te iba a preguntar, una empresa, cualquier empresa ha deseado salir en los medios tradicionales, ¿no? Pero yo no sé si ahora también se fija mucho en esos propios medios que tienen las empresas de comunicar su producto, su mensaje, como puede ser, yo que sé, un Facebook, un Twitter. ¿Cada vez gana más terreno esto frente al medio tradicional a la hora de trasladar un mensaje por parte de una empresa? Sí. Antes los directores de los medios de comunicación teníamos muchos menos canales donde posicionar nuestro mensaje. Era un trabajo más sencillo porque hacías un mensaje, lo empaquetabas, por así decirlo, y se lo contabas a un periodista. Hoy en día ese mismo mensaje no sirve para todos los canales y hay que adaptarlo no solo a los medios de comunicación
con un tipo de forma, sino lo tienes que adaptar a tus propias redes sociales, a tus propios canales digitales, a tu página web. Al final, hace unos años se hablaba de la comunicación corporativa que viene, es que los equipos de comunicación fueran así como una especie de redacciones de medios de comunicación donde hubiese pues, un fotógrafo, un diseñador gráfico, un periodista, y eso ocurre ahora. Una empresa, institución hace una rueda de prensa y presenta su tema, el que sea, y directamente le está acompañando su equipo de comunicación entero, en el que le están haciendo las fotos al director general o a quien presente, aunque sea el portavoz. Se está haciendo la imagen, se está diseñando la imagen, se está construyendo el contenido para que no solo el periodista lo pueda recoger y le puedas contestar luego cuando él te pregunte. Ahora exigen más o piden más community managers, más que, bueno, periodistas tradicionales, digamos, porque un community manager a veces es un empleado de la propia empresa, eso lo sabemos perfectamente, que no tiene ni formación, ni es periodista, ni es licenciado a veces en nada. Tenemos que también trabajar porque los profesionales que desarrollen el trabajo en las empresas sean profesionales, ¿vale? Llámalo licenciatura o llámalo como quieras, pero que no lo haga mi cuñado que sabe de Twitter ni sabe de redes sociales. Eso. Y como esto me exige mucho dinero, pues yo aquí pongo 4 tweets y mientras no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando tienes muchísima relación con muchísimas cuentas de redes sociales, con muchísimos grupos de interés, cuando te llama un periodista y demás, y eso corre como la pólvora, ahí se nota bastante, ¿verdad? Hasta que no ocurre una crisis no pasa nada, pero cuando estalla la crisis ahí ya... Pero sí. Elena. Esa respuesta de mi cuñado, que sabe mucho, que se mueve muy bien por Facebook, esa respuesta es de manual. Me alegra saber que en el terreno de la comunicación hemos ido evolucionando, porque yo cada vez que he podido reivindicarlo lo he hecho. La necesidad de tener responsables de comunicación, periodistas, al frente de un departamento, de una empresa, si es grande, evidentemente, una mediana empresa también, siempre es necesario contar con profesionales. Pero has hecho mención a algunos aspectos de la responsabilidad social empresarial. Yo no sé, esa responsabilidad social que está cada vez más implantada, ¿cómo la pueden llevar a cabo o si lo están haciendo los medios de comunicación como empresas? Bueno, pues los medios de comunicación cada vez más organizan eventos o participan en otras actividades que no solo son la pura práctica periodística, ¿no? Al final, los medios de comunicación también se están posicionando y se están manifestando y están mostrando su opinión acerca de ciertos temas porque ellos cumplen una función social para que la sociedad también se mueva. Entonces, ellos también pueden ejercer su responsabilidad social como empresas que son, pueden hacer un ejercicio profesional exquisito para que al final se ejerza una sensibilización hacia ciertos temas. Hoy en día bueno, pues tenemos macro temas, ¿no? La sostenibilidad, la digitalización, las personas, los ODS. Los medios de comunicación son perfectos altavoces para que trasladen no solo las acciones sostenibles o sociales que organizan las entidades, instituciones y administraciones, sino que ellos mismos, ¿por qué no?, pueden hacerlo. David, tú eres director de comunicación de una empresa, ¿no? A medias. Vale. Me reengancho a la parte de la responsabilidad social que comentabais ahora, porque has dicho una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Hubo un momento en el que se consiguió que a través de las direcciones de comunicación las empresas trasladaran, fueran capaces de comunicar esos valores a la sociedad. Y después has dicho una cosa muy interesante sobre la coherencia y no vamos a contar lo que no somos. Yo no sé qué sensación tenéis desde vuestro grupo, desde DIRCOM, sobre el espacio que queda para contar cosas de verdad de cada una de vuestras empresas, que son importantísimas y que pueden estar, a lo mejor me equivoco, un poco eclipsadas en este momento por ese traslado de mensajes del verde, del sostenible, del solidario, del... Porque es que hay veces que ves anuncios de coches que parece que cuando aprietas el acelerador crecen los coches. No sé si tenéis esa sensación de que estamos saturando un poquito con eso, buscando ese afán de coherencia que me ha parecido muy interesante que citaba. Bueno, la coherencia y la humildad que decía antes, ¿no? Son como dos valores claves para el desarrollo de esta profesión. No debemos confundir hacer una buena comunicación con hacer una propaganda, ni ser oportunistas.
¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado y medir muy bien cómo queremos salir en los medios. Y cuando hablaba de esa humildad y de entender la profesión del otro lado del periodismo, me refería a que no podemos querer salir en los medios con cualquier cosa, ¿no? Ni que nuestro jefe salga muy guapo, ni vender esto que no es noticia. La sobreexposición es mala. Es mala. O sea, es algo que los políticos deberían saber. Claro, hay que medir mucho en cuánto, cómo, de qué manera, para saber si todas esas veces que has salido en los medios de comunicación, al final has logrado tu objetivo. Y has conseguido, ¿no?, que responda a ese objetivo que tenías y a esa estrategia de comunicación que habías planeado anteriormente. En la Asociación de Directivos de Comunicación también decimos, ¿no?, que el director de comunicación no solo tiene que contar las cosas que hace la empresa, que eso pasaba, sino que tiene que hacer que las cosas pasen. Y en ese que las cosas pasen, pasa porque sea capaz de identificar qué acciones pueden ser de verdad sostenibles, qué empresas pueden ser de verdad de interés. Y en la medida que los directores de comunicación conocemos el trabajo de los periodistas y hemos estado en el otro lado, pues quizás somos también más capaces, ¿no?, de identificar qué necesitáis los periodistas, qué necesitan, cómo lo necesitan. ¿No? Ponerse en el otro lado. Es que tú eres periodista, o sea, sois periodistas, seguís siendo periodistas. Claro. Efectivamente. Y entonces, cuando has trabajado en el otro lado, sabes a veces que las urgencias, porque son... sí, empatizas más. Empatizas más y sabes que al final es un beneficio mutuo. Y tenemos que tratarnos bien, entendernos bien y llevarnos fenomenal. Pues Ana Carretero, estoy seguro que si hay algún dueño de alguna pyme, sobre todo, que hay muchas en Castilla y León que todavía no han dado el paso, hoy las has terminado de convencer, porque es verdad que es muy importante comunicar y comunicar bien. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades y mucha suerte en esta nueva etapa como presidenta de DIRCOM Muchísimas Castilla y León. gracias. Ha sido un placer, compañeros. Gracias.